Muy bien, a ver, miren, estamos aquí en nuestra semana 11 y es nuestra última sesión de la unidad 3, ¿sí? De lo que son límites y continuidad y funciones continuas, ¿no? Entonces vamos a ver hoy día el límite de funciones exponenciales y logarítmicos, funciones continuas y discontinuas, ¿ya? Entonces para eso voy a solicitar su participación, por favor, voy a ir preguntándoles por acá uno por uno, ¿sí? Ya que estamos pocos, entonces vamos a ir preguntando, ¿ya? ¿Sí? Entonces, vamos viendo. Mire, ve, al finalizar la sesión, obviamente nosotros queremos que usted sepa resolver funciones, límite de funciones exponenciales y logarítmicas, determinar si la función es continua o discontinua, ¿no? Aplicando definiciones y propiedades. Bien, entonces vamos comenzando por acá con lo que son límites de funciones exponenciales y logarítmicos. ¿Ya? Entonces, primero para ver por aquí, mire, ve, para ver esta gráfica. Recuerde que esta es la gráfica de la función b, de la función y igual a la x, ¿no? Entonces, este es el caso cuando el a es mayor que 1, ¿sí? Y también tengo la gráfica, o bueno, tengo la función exponencial a la x, pero el caso cuando el a está entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, si yo observo por aquí, miren, si observo por aquí, ve que el x, si mi x se va por aquí a más infinito, mi función, ¿a dónde se irá? Mi f de x, ¿a qué valor irá a tender? ¿Qué dicen? Si x va por aquí a más infinito, ¿a qué valor irá a tender mi función? ¿Será muy grande o será se irá a pegar algún valor o será muy pequeño? Hola, ¿qué me dicen? Hola, hola muchachos, ¿cómo están? A ver, hola, Lucero, Jean-Pierre, Alonso. Algo más pequeño, profesor. Si era más pequeño, mira, ¿qué te dice acá la gráfica? Ah, Ve? no, es algo más grande. Es muy grande, ¿no? Entonces sería por aquí, ¿ve? ¿Sí? Ah, entonces, mira, ve, ya que observando eso, diré, mira, el límite, entonces, cuando x por aquí se va a ver a más infinito de f de x, esto será entonces más infinito, mira, ¿sí? Pero si yo hago que mi x tienda a menos infinito, mi f de x, ¿a dónde irá a tender? Pequeño, 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 más, ¿no? va menos infinito. Ah, pequeño, se Como va a acá pegar, cero, claro, como se va a yendo a pegar cero. aquí esta recta, ¿sí? Ah, entonces, por eso voy a decir, voy por acá, ve, pero diré el límite cuando x se va, por ejemplo, por aquí a menos infinito, de f de x esto será cero, ¿sí? Pero ese es el caso, mira, ve, es el caso aquí, ve, de cuando tengo b a la x, pero cuando el a es un número que es mayor que uno. Pero ¿y si cambio? ¿Sí? Y si cambio, miren, ve, si cambio cuando el a es un número que está entre cero y uno, entonces aquí la cosa va a ser diferente, mira, ve. Cuando yo haga tender el x, por ejemplo, por aquí a menos infinito, ve, entonces el f de x, ¿a dónde irá a tender? ¿Será grande o pequeño? Al más infinito, profesor. A más infinito. Entonces vamos a tener límite b. Cuando x tiende, por ejemplo, por aquí a menos infinito de f de x, esto será, por ejemplo, por aquí b más infinito. Y también ahora sí puedo observar, mire, cuando x se va por aquí a más infinito b, entonces voy a decir límite cuando x se va por aquí a más infinito de f de x, esto será igual a, se va a pegar aquí a la recta o al eje x, entonces será cero. ¿Sí? Entonces, el caso B, hay que ver por acá, mira, ve, esas observaciones. Cuando A está entre cero y uno pasa esto. Y es lo que me dice por aquí estas gráficas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, con ese comenzamos a trabajar por aquí, ¿sí? Con ese tipo con ese límite. Entonces, eh, hay un teorema, ¿sí? Algunos teoremas que nos ayudan, ¿no? Que podemos ver por aquí, mira, ve, para afrontar límites con exponente, ¿sí? Por ejemplo, mire, comenzamos con el de aquí, ve. Eh, si f es una función definida de esta manera, ¿ve? Uno más uno sobre x elevado a la x, mire cómo está, ve, cómo es la forma, vea, mire, ve, ¿sí? Mire cómo es la forma, ve. Uno más uno sobre x elevado a la x. Entonces me dice que el límite cuando x tiende a más infinito o cuando tiene menos infinito, de uno más uno sobre x elevado a la x, esto es c, ¿sí? Entonces esta propiedad lo vamos a utilizar ya por ahí para, ¿no? Vamos a utilizar este resultado para calcular algunos límites. Entonces, uno más uno sobre x
a la X. Pero este es, mire, cuando X tiende a más infinito. A más infinito o a menos infinito. De ahí también, mire, ve, de esta propiedad también puedo desprender este de aquí, ve, ¿sí? De este resultado puedo desprender este aquí también, ve, que el límite cuando X va a 0, ¿sí? Límite cuando X va a 0 de 1 más X, mire, ve, entonces aquí es 1 más X elevado a la 1 sobre X. Elevado a la 1 sobre X, esto es C, ¿sí? Entonces también se puede, digamos, de la propiedad de arriba puede salir eso. Y también, mire, ve, podría salir esto de aquí, entonces, ve. También ve el límite cuando X va a más infinito, ve, o a menos infinito de 1 sobre A entre X, ve. A entre X elevado a la X, esto es E a la A, ¿sí? Ya ese límite. Y este de aquí, que también lo vamos a encontrar por ahí, por favor, mire, ve. Otra propiedad es que el límite, cuando X tiende a 0, de A a la X menos 1 sobre X, este es el logaritmo de A, ¿ya? Entonces, podría poner por aquí un ejemplo, mire, ve. Podría poner que un ejemplo. Podría decir, oh, bueno, voy a hacerlo por acá, ¿ya? Bueno, voy a hacerlo mejor por aquí, voy a hacerlo acá en la pizarrita para después, ponerlo, ¿ya? Entonces, mire acá. Ya, vamos a ver acá, ¿sí? Entonces vamos a poner por acá límites exponenciales, ¿ya? ¿Sí? Límites exponenciales. ¿Ya? ¿Y cuáles son las propiedades, no? Entonces vamos a por aquí, ¿no? Vamos a tener que, tal vez vamos a poner por aquí propiedades, con lo que voy a afrontar los límites exponenciales, ¿sí? Entonces voy a tener esto. Entonces, sí. Entonces vamos a poner B primero, ¿sí? Entonces vamos a ver primero. Yo tengo que el límite, cuando X va aquí B a más infinito o a menos infinito, ¿sí? De aquí B de 1 más 1 sobre X elevado a la X, esto es C, ¿sí? Segundo, también tengo el límite cuando X va aquí B a 0, de aquí B de 1 más X elevado a la 1 sobre X, esto también es C. Segundo, perdón, tercero, ¿sí? Una tercera propiedad, tengo que el límite, cuando X va por aquí vea más menos infinito, de por aquí ve de 1 más A sobre X, elevado aquí a la X, esto es E a la A, ¿ya? Y cuarto, tengo por aquí que este límite, cuando X va aquí a 0, de A a la X menos 1 sobre X, esto es logaritmo natural de A. ¿Está bien? Entonces, mire, ve, es lo que tengo aquí, de estas propiedades. Se lo copiar los mismos de acá prácticamente, ¿no? Obviamente aquí cuando una es mayor que 0 y diferente de 1, ¿verdad? Entonces, con esto voy a, ¿no? Con esto de aquí voy a trabajar, ¿no? Entonces, aquí para una mayor que 0, ¿sí? Para una mayor que 0 y diferente de 1. Entonces, mire, de ahí voy a poner un ejemplo, a ver, voy a utilizar aquí, ve, ejemplo, calcular este límite, ¿verdad? ¿Cuál sería el límite? Mire, ve, cuando X tiende a 0, ¿sí? Cuando X tiende a 0 de 2 a la X menos 1 sobre X. ¿Cuánto sería eso? Hola. Hola, hola muchachos. Hola. Determinado, 0 entre 0, profesor. Sí Ya, reemplazo. pero creo que mira, ves, va a ser 2 a la 0, será 1, 1, 0 entre 0 es indeterminado. Pero mira, puedo utilizar la propiedad 4b para calcular ese límite. ¿Cuánto sería? El logaritmo natural. ¿Sí? Entonces vamos a poner por aquí. Claro, entonces compañero por ahí me dio que no da nada, ¿ve? ¿Sí? Entonces vamos a poner acá. ¿No? Entonces aquí vamos a ir por la propiedad 4, ¿sí? Entonces esto sería igual, ¿ve? Esto sería igual
sería igual a logaritmo natural de ¿cuánto? ¿De cuánto sería? Ve, la propiedad 4, ve. ¿Cuánto sería? Un De logaritmo 2. de 2, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Listo, entonces esto sería, ¿no? Entonces aquí vamos a poner este es por propiedad 4. Profesor, ¿es límite de 2 o logaritmo de 2? Logaritmo. Logaritmo. Logaritmo natural, ¿sí? Ah, ya, ok. Bien, entonces, ¿qué ve? Logaritmo natural, ¿sí? Logaritmo natural de 2. ¿Ya? Entonces ahí ve por la propiedad 4. ¿Sí? Entonces eso también ve. Entonces también podría colocar, no sé, ejemplo. Ejemplo. ¿Qué tal si digo, mira, ve aquí ve calcular. Calcular, a ver, ya está, a ver, mira, calcular. Ya está, esto cabe. Límite, ¿sí? Límite cuando x tiende a 0, mire, ve, ¿sí? ¿Qué tal si puedo colocar por aquí, ve, 5, ¿sí? 5 elevado al seno de x, mire, ve, menos 1 sobre x. Y ahora, ¿cómo lo, no? ¿Cómo lo resuelvo eso? Ojo que yo tengo, mire, ve, ¿sí? Yo recuerdo por aquí, ve, yo tengo que el límite, cuando x va a 0, de, por ejemplo, por aquí, ve, de a la x menos 1 sobre x, esto es logaritmo natural de a. Esa propiedad tengo que utilizar, mire, si ya está ahí ve menos 1, ve. Entonces, pero, ¿y aquí? Pero aquí tengo 0, mire, abajo tengo x. ¿Qué dicen? ¿Cómo lo podría hacer? Entonces, mire, ve, observe que tengo el exponente, ve, a elevado al exponente x sobre el mismo exponente, pero aquí tengo b5 elevado a seno de x, pero acá está x, ve, entonces no es el mismo. ¿Lo podría arreglar de tal forma que sea el mismo? ¿Qué dicen? Límite cuando x tiende a 0. ¿Cómo podría ser? Que aparezca el mismo exponente dividiendo. ¿Podría hacerlo aparecer o no? Podría colocar aquí b seno de x, ¿sí o no? Para que sea el mismo b exponente, exponente, ¿por quién? Ni que poner algo más. ¿Por quién sería? Hola. Para que se mantenga la igualdad. ¿Cómo sería? Alonso, hola. ¿Qué dices? Nicolás, Lucero, Diana. A ver, ¿qué podría aquí? Si aquí aparece, dice aparecer seno de x, ¿aquí qué tendría que aparecer? Hola. Seno de X. Seno de x, ¿no? ¿Quién está faltando? Acá yo había un x, ¿ve? Acá ¿quién está faltando? Es x, ¿o no? Ahí está, ¿ve? ¿Es igual o no es igual? Sí, ¿no? Sí, profesor. ¿Sí? Y ahora si este de aquí, ¿cuánto sería? Mira. Igual, mira, cuando tengo b 0, aquí va a ser 5 elevado a seno de 0 es 0, sobre, ¿no? Sería 1 menos 1, 0, y aquí sería 0, 0 entre 0 todavía. Pero ahora sí, ahí puedo utilizar esto, mira, es x, entonces aquí este también va exponente, exponente, ¿ve? También observe que el exponente tiende a 0, este de aquí también tiende a 0. Entonces, ¿cuánto sería este límite de aquí? O bueno, lo podría separar así, ¿ve? Límite, cuando x tiende a 0, de por aquí así, ¿ve? 5
elevado a la seno de x menos 1 sobre seno de x por, aquí lo estoy viendo como el producto de dos, lo estoy viendo el producto de dos funciones, ¿ve? ¿Sí? Sería el límite cuando x tiende a 0, ¿ve? Seno de x sobre x. ¿Y cuánto sería ahí? A ver, entonces. El de aquí, ¿cuánto daría? Mire, ahora sí tengo exponente entre exponente, ¿ve? Ahora sí, ¿cuánto sería? Si utilizo esa, ¿no? Si utilizo esa propiedad, como les digo. Logaritmo de 5 Logaritmo natural de 5. natural de 5. Por, ¿cuánto sería este aquí, ve? 1. 1, pues, ¿no? Ahí está, ve. 1, ¿no? Este límite de aquí lo hemos dicho que vale 1. Entonces simplemente quedó, ve, logaritmo natural de 5. ¿Ya? ¿Está correcto, por favor? ¿Verdad? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Listo. Entonces ahora sí. ¿Ya? Ahora sí vamos, está perfecto ahí. ¿Sí? Entonces, eso, mire, ve, eso puedo utilizar por aquí ve, con esas, ¿no? Con estas propiedades que les decía. Y bueno, ¿qué pasa cuando tengo, ve, cuando tengo por aquí, ve, otro tipo de límites? Tengo una función, mire, ve, elevado aquí, ve, a otra, ¿no? A otra función. Mire, tengo f de x elevado a g de x. Se presentan los siguientes casos, dice. ¿Ya? El primer caso, si el límite cuando x tiende a de f de x, ¿no? O voy, eh, o voy viéndolo por acá mejor, ¿ya? Voy a capturar esto y para explicar aquí. Entonces vamos viendo aquí el primer caso. Vamos haciendo cada uno con su ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, cuando tengo aquí, mire, f de x elevado a la g de x. ¿Ya? Entonces, ahí está. F de x elevado a la g de x, cuando x tiende a. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, dice, si existen los dos límites, el límite de f de x cuando x tiende a y el límite de g de x cuando x tiende a. Si existen los dos límites, entonces simplemente es reemplazar, digamos. ¿Ya? Es lo que me está diciendo, mira. O sea, ¿cómo así? Ejemplo, mira. ¿Ya? Ejemplo, entonces vamos a ver por aquí, voy a calcular este límite por acá. Límite, mira, ve, cuando x tiende, por ejemplo, a 2, ¿sí? ¿Qué tal si pongo aquí, ve, x al cuadrado más, más 2 elevado, no sé, por aquí al, ya está, a raíz, por ejemplo, eh, de x, ¿sí? De x, de x más 7, ¿ya? Por ejemplo, a ver, mire, si usted reemplaza aquí lo que está diciendo es eso, ¿verdad? Si tú reemplazas directo ahí, ¿cuánto te va a dar? 6 al cubo. ¿No? Porque acá en la base, ¿cuánto te va a dar? 6. O sea, mire, este límite de aquí existe, ve, existe el límite de la base, me va a ser 6, y el límite del exponente, ¿cuánto va a ser? 3. 3, ¿no? Entonces, mire, es lo que está diciendo, ¿ve? Ambos límites existen, ¿ve? Entonces, simplemente es reemplazar, dice. Entonces, vamos a poner acá solución. Vamos a tener aquí, ve que límite, cuando x tiende a 2, por ejemplo, porque a ver, de x al cuadrado más 2 elevado aquí, ve, a la raíz de x, ¿sí? X más 7. Esto será igual simplemente, prácticamente a reemplazar nomás. Sería entonces 6 al cubo, ¿no? Ahí está. 6 cubo. ¿Sí? 6 cubo. ¿Y cuánto es 6 cubo? 216. ¿Cuánto? 216. 216. ¿Sí? Sí, parece que sí. Ya está. Bueno, sí, está correcto. ¿Sí? 216. Ya está. Entonces es lo que te está diciendo. ¿Ves? El primer caso.
¿sí? Es el caso 1. Si ambos límites existen, entonces simplemente es, ¿no? Reemplazar, ¿ya? Vamos al caso 2, ¿sí? El caso 2 me dice, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí. Vamos. Ya está. Y aquí el caso 2, ¿sí? El caso 2 solamente necesito algo. Ya, mire. Necesito algo que comprenda aquí. No, para ver aquí el caso 2, mire, me dice, ve, si el límite de f de x cuando x tiende a, cuando f de x cuando x tiende a minúscula es a, o sea, existe y es diferente de 1, y el límite de g de x puede ser más o menos infinito, ¿sí? Entonces, ¿qué se va a cumplir? Me dice. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Ya? Vamos a tener varios casos, pero aquí, mire, ve, vamos a hacer nomás simplemente, ¿qué tal si yo tengo 2 elevado al infinito? ¿Cuánto sería? A ver, 2 elevado al infinito. Ya hemos tratado nuestro tema de infinito. Infinito es un número muy grande, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? Hola. Infinito. Infinito. Infinito, ¿no? Ya está. Entonces, mire, con esa idea vamos a trabajar. ¿Y qué tal si tengo, por ejemplo, por aquí ve un medio elevado a la infinito? Eso lo podríamos tratar, no sé, ¿cómo? ¿Cómo sería? 1 entre infinito. Claro, 1 entre infinito. ¿Y cuánto sería? 0. 0 positivo. ¿Mm? 0, ¿no? Ya está. Veamos así, 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, mire, cuando mi A está, o cuando la base B es mayor que 1, entonces va a ser infinito, pero cuando la base es menor que 1, ¿ve? Menor que 1, entonces va a ser 0, ¿ya? Pero ¿y qué tal si tengo, por ejemplo, 2? Mire, si tengo 2 elevado aquí a menos infinito. ¿Eso cómo lo podría ver? 0. Eso lo podría ver como 1 elevado a, ¿de cuánto? 2 a la más 2. infinito. ¿Y eso cuánto es? Ajá. 0. 0, pues, ¿no? Mira, pero mira, si es menos infinito y la base es mayor que 1, entonces te va a dar 0, ¿ve? Pero si tengo, ve, ahora sí, si tengo un medio elevado aquí a la menos infinito, ¿cómo sería? Más infinito. O infinito. Claro, ¿no? Porque este va a ser 12, ¿no? Es decir, 2 elevado a la menos 1. Con este menos de aquí va a ser más, o sea, prácticamente va a quedar 2 elevado al infinito y eso es infinito, ¿no? Y este es más infinito, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado ahí con, mire, con las bases, ¿sí? Entonces no es necesario, digamos, lo que yo decía aquí, no es de, lo que yo les quiero decir aquí, que no es necesario grabarse todos estos casos, mire, porque aquí están los casos, ¿ve? Cuando la base es mayor que 1 y va a ser más infinito, te va a dar más infinito, ¿ve? Cuando la base es mayor que 1 y de acá el exponente es menos infinito, va a dar 0, ¿ve? Y cuando la base está entre 0 y 1 y es más infinito, va a dar 0, ¿ve? Y cuando la base está entre 0 y 1 y es menos infinito, ¿ve? Entonces va a dar más infinito, ¿ve? Tal como lo he hecho acá, ¿ve? ¿Sí? Prácticamente yo le estaba explicando eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Mire, ¿cuál es el caso aquí? Entonces, aquí, mire, ejemplo, ¿ve? ¿Qué tal si tengo lo que me dice esto aquí? ¿Ve? Ejemplo, calcular, mire, ¿ve? Y voy a poner por aquí algo así, ¿ya? Ejemplo, calcular este límite. Límite, por ejemplo, cuando x tiende, ¿sí? Cuando x aquí es al más infinito, ¿sí? El caso, o bueno, cuando tiende a, ¿ya? Cuando x tiende a, por ejemplo, a ver, coloquemos un número por acá. Ya, x tiende a 2. Ah, no, 2 puse el anterior. Entonces, 3, por ejemplo, tal si pongo, por ejemplo, aquí ve 2x más 1, ¿sí? 2x más 1. Y aquí lo pongo, no sé, a ver, voy a poner aquí, eh, podría ser b1 sobre valor absoluto de x menos 3, por ejemplo. Ahí estaría. ¿Ya? A ver, ¿cuánto sería entonces? A ver, Más infinito. ¿no? Entonces, mira, 1 sobre valor absoluto de x menos 13. ¿Ya? Listo, entonces, a ver.
¿no? Entonces vamos viendo eso ahí, mira. Entonces vamos viendo acá, solución. Si ustedes reemplazan directo, mire, si usted reemplaza directo, aquí en la base, ¿cuánto les va a dar? 7. 7, ¿no? Y en el exponente, ¿cuánto les va a dar? 1 entre 0. 1 entre 0, ¿ya? Y 1 entre 0, ¿y qué le va a dar? Y 1 entre 0, ¿cuánto hemos dicho que es? Infinito. Infinito, ¿no? Pero aquí le va a dar infinito positivo porque, mire, si hago tanto, pues, bueno, el valor absoluto justamente le puse eso, ¿no? Eso acá le va a dar 0, mire, ve. Por el lado derecho les va a dar 0 positivo y valor absoluto de 0 positivo, entonces va a ser infinito positivo. Y por el lado izquierdo, cuando se acerca aquí, le va a dar 0, 0 por la izquierda, ¿no? O 0 negativo. Pero como está en valor absoluto, va a ser entonces 0 positivo. Y 1 entre 0 positivo también es infinito, ¿sí? Entonces... Acá no, está bien, por favor. Entonces, mire, estamos en el caso, por ejemplo, aquí ve de 7 elevado aquí ve a más infinito. ¿Sí? Entonces, lo que tendríamos aquí. 7 elevado, no es, o mejor voy a ponerlo aquí, ve. Si yo reemplazo, entonces vamos a tener, ve aquí, ve, sería, ve, 7 y elevado aquí, ve, a más infinito. ¿Y cuánto es eso? 7 elevado a más infinito, ¿cuánto sería? Más infinito. Más infinito. Entonces, esto de aquí me dio más infinito, ¿ve? Es lo que me está diciendo, ¿ve? El caso 2 es lo que me está diciendo. Que puede ser, ¿ve? El caso 2 me está diciendo aquí, ¿ve? Me está diciendo que los resultados pueden ser más infinito, 0 o más infinito. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿no? Pero ya cuando tengo una base, mire, cuando me dice cuando la base es un número, ¿ve? Y ¿no? Y el exponente es infinito o menos infinito. Entonces puedo calcular de ese tipo. ¿Ya? ¿Está bien? Hola, hola, ¿sí se entendió, por favor? Sí, profesor, sí. ¿Sí? Sí, profe. Ya está. Entonces ahora sí, mire, vamos al caso 3, que es el que más nos interesa, ¿sí? Entonces el caso 2 solamente era reemplazar nomás, y ¿no? Y igual como el caso 1. Pero el caso 3 ya no, mire, ¿sí? El caso 3 me dice esto. Vamos a ver aquí. Entonces ahí estamos. Caso 3 me dice. ¿Qué tengo con el caso 3? Mire. El caso 3 viene aquí con ¿no? Nuestra indeterminación. Entonces, solamente para recordar que nuestras indeterminaciones, recordar que, vamos a ver por aquí, ve, nuestra primera indeterminación fue 0 entre 0 y eso es indeterminado. Nuestra indeterminación fue ¿cuánto? Infinito sobre infinito. Infinito menos infinito, también este es indeterminado. Como dice, como el infinito entre infinito, ve, eso también es indeterminado, ¿sí? Y una más que se suma, ve, una más que se suma es aquí, ve, 1 elevado a la 0. 1 elevado, perdón, al infinito. Y eso es indeterminado. ¿Ya? Entonces, 1 elevado al infinito es indeterminado. También 0 elevado a la 0 también es indeterminado, ¿sí? 0 elevado a la 0 es indeterminado. Infinito elevado al infinito también es indeterminado. Entonces, una más aquí estamos viendo es esta. Entonces, ahora sí, ¿qué hacer cuando tengo este tipo de? Sí, mire, ve. O sea, ¿qué me dice, ve? Cuando la base es 1, ve, el límite de la base aquí es 1 y el exponente es más o menos infinito. ¿Cómo resuelvo eso? Dice, ¿no? Porque 1 elevado al infinito es indeterminado. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? Lo voy a resolver aquí como lo que está de rojo, mire. ¿Qué dice? El límite de f de x elevado a la g de x cuando x tiende a A, si queda 1 al infinito, ve, cuando reemplace queda 1 infinito, entonces es igual, dice, ¿no? A Euler elevado al límite de f de x menos 1, mire, ve. Límite de f de x menos 1, ve. ¿Sí? Multiplicado por g de x, ¿no? Cuando x tiende a b. Pero ya queda el límite, queda en el exponente, ve. ¿Sí? El límite ya ahí quedaría en el exponente. Ejemplo, miren, ya vamos viendo. Ejemplo, a ver, ¿sí? ¿Qué tal si por acá tenemos ejemplo? Calcular. Calcular, a ver, podría ser aquí, ¿ve? Límite, cuando x, por ejemplo, tiende a 0, por lo que vemos por aquí, ¿ve? ¿Ya?
de x al cuadrado más 4x, ¿sí? Más 1 elevado, por ejemplo, por aquí veía 1 sobre x, nada más. Ahí. ¿Sí? 1 sobre x. Entonces, mira, ¿ves cómo voy a resolver eso? A ver. X tiene a 0 por la derecha, ya vemos, sí, ya está. Para que me quede justamente y para que no haya dudas. Entonces, ¿cuánto va a quedar? Mire, ve. ¿Cómo sería eso? A ver. Observe que cuando reemplazo 0 en la base, ¿ve cuánto va a quedar en la base? 1 1. 1. ¿Y el exponente? Más más infinito. infinito. Más infinito. Entonces tengo 1 a la infinito, ¿ve? ¿No? Entonces tengo Ujú. aquí, ¿ve? 1 elevado a la infinito. ¿Sí? Entonces, caso 1 elevado a la infinito. ¿No? Y ese es... Entonces, reemplazando, o bueno, mejor voy a poner reemplazando, se tiene se tiene 1 elevado a la infinito. Y eso es indeterminado. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a decir, mira, ve, voy a utilizar, ve, ¿no? La sugerencia aquí, ve, me dice. ¿Sí? Entonces voy a decir, ve, límite, cuando x tiende a 0, ¿sí? ¿De quién? De aquí tengo de x al cuadrado más 4x más 1 elevado a la 1 sobre x. Esto va a ser igual a ¿quién? Según lo de rojo, ¿quién sería? Según la Euler, fórmula de rojo, ¿cómo es? Euler, límite Euler de elevado, mire, ve, elevado a quién? elevado al límite de x a la 0 ¿Ya? X a la 0, ¿por quién? por x al cuadrado más 4x y nada más. Más 1, Y y ahora menos sí 1. sería, ese sería el f de x, y ahí sería menos 1, ¿no? Y voy a poner Exacto. otro color, ¿ve? Menos 1, ¿ve? ¿Qué es lo que me está diciendo, ve, la fórmula? Y ahí aparece el menos 1, mira, ¿ve? ¿Por quién? 1, Y más infinito. 1 por x, ¿no? entre. El g es el g de x, que es el exponente, ¿ve? ¿Sí? Listo, ahora sí, nomás cuestión de operar, ¿sí? Este 1, ¿ve? Se va a ir con este 1 de aquí, y simplemente quedaría entonces, va a ser igual aquí, ¿ve? Euler al límite, cuando x tiende a 0, ¿ve? ¿Sí? ¿No? Y aquí vamos a tener b de x al cuadrado más 4x, todo por 1 sobre x. Factorizando, un x por ahí quedaría b Euler al límite de ¿cuánto? Si factorizo un x y simplifico, ¿ve? ¿Cómo sería? X más 4. X más 4. Y ahora sí calculo el límite, ¿cuánto será? E a la 4. Ajá, en la 4. E a la 4. ¿Sí? Ah, entonces mira, ve. Entonces este límite, mira, ve. Este límite de aquí me salió, ve. ¿Sí? O ese límite me salió, ve. Euler a la 4. ¿Sí? ¿Se entendió, por favor? Hola. Sí, profesor. Hola, muchachos. Sí, ¿Sí? profe. ¿Ya? Entonces lo que se ha hecho aquí, mira. ¿Sí? Si ya tenemos, por ejemplo, acá, mire, ve. Para esto, ve. Calcular este límite, mire. Aquí ya tengo esto, ve. Y si usted reemplaza, ve, va a ser seno de 0 es 0. Seno de 0 es 0. Entonces 1 entre 1 es 1, ve. Tiene 1 y le veo aquí, ve. 1 entre seno de 0, ve. 1 entre 0, infinito. ¿No? Ahí está, ve. Observamos que el límite determinado de la forma 1 entre infinito. ¿Qué hacemos? Pues entonces, ve, va a ser aquí, ve, ¿no? Le resta 1, ve, f de x menos 1, ve. Sí, bueno, primero aquí lo han arreglado, primero han restado el 1, ve. Sería este, todo esto menos 1, ve. Ahí está, ve, menos 1 y le queda esto, ve. 2 seno de 3x, 1 menos seno de x. Y ahora sí ya puesto, ve. Euler, límite de esta expresión que le quedó, que sería f de x menos 1, ve, por, ¿no?
por 1 sobre seno de 3x. Se eliminó aquí los seno de 3x, ¿ve? Y solamente quedó esto. Y ahora sí reemplazaron cuando x es igual a 0. Y quedó Euler cuadrado. Profesor, ¿Sí? quizás pude haberle restado. ¿No era necesario restarle 1? Esa parte de ahí. Aquí. Ajá, era necesario restarle 1. Primero lo arreglaron de esta forma. Primero se arregló de esta forma. ¿Sí? Claro. Sí, sí, ¿Sí? sí, Primero lo arreglaron pero. para reemplazar aquí, ¿ve? ¿Sí? O si no, mm, también lo haces directo aquí como yo, ¿no? Como nosotros lo hemos hecho aquí el ejemplo, ¿ve? ¿Sí? Claro. ¿Sí? Entonces no hay Ujú, problema, sí. eso ya usted lo ve como lo hace. Primero tal vez lo resta primero menos 1 y ya lo pone aquí, ¿ve? O si no, tal vez aquí cuando dice Euler elevado aquí, ¿ve? A f de x menos 1 por la multiplicación. Y ahí ya opera. Claro. Ahí, ¿Sí? perfecto. Gracias. ¿Ya? Entonces se puede obviar este paso, como dice el compañero, y aquí poner nomás f de x menos 1, ¿sí? Pero siempre recordar que es f de x menos 1 por g de x. Euler elevado a eso, ¿sí? ¿Ya? Entonces, de esa forma, ¿ve? De esa forma vamos, ¿no? Trabajando sus límites, ¿no? Cuando tenemos la determinación B1 elevado al infinito. ¿Está bien, muchachos? Hola, hola. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo correcto? Mejor sí, ¿se comprendió? Sí, profesor, sí. ¿Sí? Ya está. Entonces, vamos viendo, mire, ¿ve? Bueno, por aquí hay más ejemplos, ¿ve? Por favor, que van a ser de la misma manera y van a ser, calculados, ¿ya? Entonces, mire, aquí hay algo, ¿ve? Aquí hay algo que, acá hay sí un ejemplo para comentarles, ¿ya? Por ejemplo, y eso sí quiero hacerlo acá, miren. ¿Qué pasa cuando tengo de esta manera? Cuando tengo fuera, ¿sí? Cuando tengo fuera un límite, mire, quiero calcular, ve esto acá. Si usted reemplaza ahí, mire, ve, si usted reemplazaría ahí, ve, reemplace x es igual a 1, ¿cuánto le quedaría? Si x es igual a 1, ¿cuánto le va a quedar? 0 o 0 entre ¿cuánto? 0. 0 entre 0. Entre 0. 0 0 entre entre 0, ¿no? Le va a quedar indeterminado también, ¿no? Le va a quedar la indeterminación, ve 0 entre 0. ¿Y ahora cómo hago eso? ¿Sí? Entonces, mire, sucede que cuando estamos trabajando con un logaritmo, aquí tengo el logaritmo de x, aquí ve de x al cuadrado menos 1, tratamos de, por la propiedad del logaritmo, tratamos de ingresar todo dentro del logaritmo, ¿sí? Recuerde que esta propiedad b, recuerda esta propiedad b, logaritmo de a a la n en base b, ¿esto qué es igual? ¿El n a dónde pasa? Sale del logaritmo como el Y producto. sale del logaritmo, mire, n logaritmo de A en base B, ¿sí? Pero en este caso nosotros tenemos esto, B, y queremos ponerlo así, B, ¿sí? Por eso ingresamos, digamos, lo que está multiplicando al logaritmo, lo ingresamos dentro aquí, B, ¿sí? ¿Vea? Y es lo que vamos a tener aquí, B. Entonces esto lo voy a, ¿no? ¿No? Entonces, esto lo voy a poner por aquí, ¿no? Solamente como, nada, como recordar, ¿ya? Entonces vamos a poner acá. Esto será igual, voy a poner aquí, ¿ve? Límite cuando x tiende a 1, ¿sí? Cuando x tiende a 1, 1, ¿ve? Sobre, ¿sí? X al cuadrado menos 1 por logaritmo de x. ¿Ya? Ahí, mira. Entonces, este de aquí, ¿ve? 1 sobre x al cuadrado menos 1 sería mi n para este caso aquí. ¿Cómo quedaría? Logaritmo. Entra como el exponente de x. Claro, Claro. pues, ¿sí? ¿Logaritmo de cuánto? Ajá. ¿De cuánto sería? X a la 1 sobre x cuadrado menos 1. Ya está. ¿Sí? Y ahora sí, sí, ¿no? ¿Y sabe qué? Mire, cuando tengo logaritmo con un límite, ¿ve? Cuando tengo logaritmo con un límite, esto yo los puedo cambiar, ¿sí? Los puedo permutar. O sea, voy a hacer aquí. Voy a cambiar el límite, ¿ve? Con el logaritmo, ¿sí? O sea, va a ser así, ¿ve? ¿Por qué? Por una propiedad que de la continuidad, que vamos a ver más adelante, ¿ve? El logaritmo, por ser continuo, puede cambiar con este límite, ¿ya?
Entonces, pues, ¿no? Y también aquí la propiedad del logaritmo. Entonces, miren, un límite con logaritmo puedo cambiarlo, ¿sí? Puedo permutar así, entonces va a quedar logaritmo fuera y adentro quedaría el límite. Límite cuando x tiende a 1, ahí estaría pues, de, ahora sí ve x elevado a la 1 sobre x al cuadrado menos 1. Y ahora sí, a ver, dígame, ¿cómo sale eso? A ver, si reemplazo 1, miro a hacer 1 elevado a la cuánto tengo. Hola. 1 elevado a la cuánto sería, si reemplazo x igual a 1. 1 elevado a la cuánto, A la infinito. al más infinito. No, Listo. claro, claro, exacto, sí. Listo. ¿Cómo calculaba entonces el límite? Fórmula, Ya, la función e de a la la x, función menos e, 1. claro, ¿Por cuánto? e a la x por, al Límite, límite de, bueno, claro, de 1, paréntesis, ¿cuánto? x por 1 X, sobre, X por claro, cuánto. por 1 sobre x al No, cuadrado. X a X la más 1 X menos 1. menos menos 1. ¿Por cuánto? Ah, verdad, resto. 1 sobre X cuadrado menos ¿Sí? A todo eso le sacaba límite. ¿Sí? Entonces era el límite cae. Ya está, ahí. Ahí me faltaba cerrar entonces el paréntesis. Ahí está. Ya está. Listo. Entonces, ¿cuánto salía ese límite ahí? A ver. 1 sobre 2. Euler. ¿1 sobre cuánto? 2. 1. Aquí veo. Porque aquí voy a factorizar, ¿no? X menos diferencia de cuadrados. X menos 1 por X menos 1. Un Entonces va a quedar medio. solamente límite cuando X tiende a 1 de 1 sobre X más 1, ¿no? Ahí estaría. ¿Sí? Listo. Y ahora sí, va a quedar logaritmo natural de E elevado a la cuánto? A la 1 medio, pues, ¿no? ¿Sí? Reemplazo, ¿ve? X igual a 1, va a ser 1 más 1, 2, entonces sería 1 medio. Ya estaría, ¿ve? ¿Y cuánto quedó entonces, total? 1 medio. 1 medio, ¿no? Entonces aquí solamente fue 1 medio. ¿Sí? Claro, porque 1 medio va para, ¿no? Sale nuevamente y logaritmo de es 1 y por eso solamente quedó 1 medio. ¿Sí se entendió? Hola, muchachos. ¿Sí? ¿No? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Sí? Pero por favor, aquí está el truco, ¿ve? ¿No? ¿Sí? Aquí está el truco, ¿ve? Aquí cuando yo cambiar esto, ¿ve? El límite con el logaritmo. ¿Sí? Si yo no hago eso, ni idea, muchachos, cómo poder hacerlo. ¿Ya? Pero cuando cambio, ¿ve? Cuando tengo logaritmo de una expresión, ¿ve? Logaritmo de toda una expresión. Entonces, yo no podría decir aquí, cambiar aquí, ¿ve? Límite de aquí, de este aquí, ¿ve? X sobre no. Pero tendría que primero este de aquí ingresarlo, ¿ve? Dentro del logaritmo, ¿ve? Como lo ingresé aquí, ¿ve? Y ahí ahora sí tengo límite de un logaritmo y ahí sí cambio, ¿ve? ¿Sí? Ahí sí cambio. ¿Está correcto? Hola. ¿Sí? ¿Quedó claro, por favor? Hola, hola. Hola muchachos, ¿quedó claro? Por favor, recuerden que la otra semana tenemos práctica calificada y va hasta aquí, hasta donde llegamos hoy día viene la práctica calificada, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por eso quiero que quede todo claro, por favor, ¿no? Para que ustedes puedan desarrollar el seminario, ¿sí? Puedan desarrollar el seminario, los ejercicios propuestos ahí, puedan repasar un poco más y para que rindan una buena práctica calificada, ¿ya? Listo, entonces pasamos, por favor, ¿ya? Es lo que tenemos por aquí. Ahora sí vienen los límites de las, ¿no? Límites de funciones logarítmicas, la misma idea, mire, ve, ¿sí? La misma idea. Entonces, por acá, ¿sí? Lo mismo, si gustan por aquí, ve, mire, ve, cuando X por aquí se va más infinito, ve, cuando el A ¿no? Cuando el A es mayor que 1, ve, entonces su límite aquí, ve, digamos f de x, cuando x se va a más infinito, f de x se iría por aquí, ve, a más infinito. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el límite, cuando x se va, por ejemplo, por aquí a más infinito, de aquí ve del logaritmo de x en base a, esto es más infinito. Pero eso es cuando el a es mayor que 1, ¿ve? ¿No? Y también puedo ver por aquí, ¿ve? Cuando yo me acerco, ya no me voy a poder acercar aquí a menos infinito, sino me voy a acercar aquí a 0 nomás, ¿ve? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a ser, ve? Límite del logaritmo de x en base a, cuando, ¿no?
cuando X se acerca a 0 por la derecha incluso, esto es, ¿cuánto sería? A ver, 0. ¿qué me dicen? ¿0 será? Ah, menos infinito. Ujú. Ya será aquí, ¿ve? ¿No? Menos infinito, ¿sí? Ahí está, ¿ve? Pero si me voy por aquí, ¿ve? Si el A está entre 0 y 1, ¿ve? Entonces, ¿cuánto será este límite, ve? Límite del logaritmo de X en base a cuando X tiende, por ejemplo, a 0 por la derecha. ¿Cuánto sería? ¿Y cuánto sería el límite cuando X tiende, por ejemplo, por aquí, ve, a más infinito del logaritmo de X en base a? De acuerdo a la gráfica aquí, a ver. ¿Cuánto sería? Si me acerco por aquí a 0 por la derecha, ¿ve? ¿Cuánto será el límite? ¿Mm? Más infinito. Más infinito, pues, ¿no? Y si me acerco aquí ve, a más infinito, ¿ves? Por aquí, ve, Menos infinito. menos infinito, ¿ve? Entonces, ese va a ser el caso, ve, cuando el A está entre 0 y 1, ¿ve? Entonces, sí puedo leer esa gráfica. ¿Sí? Entonces, ¿qué más tengo por acá? Y acá lo que les decía, ¿ve? ¿Sí? Mire, si el límite de f de x cuando x tiende a b es lb, entonces ve el límite del logaritmo, mire, ve, del logaritmo de f de x, ve, logaritmo de f de x, observe aquí, ve, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Está cambiando, ¿ve? ¿No? Aquí está cambiando, ¿ve? El límite del logaritmo de f de x, ve, es igual, ve, al logaritmo del límite, ve, ¿sí? Logaritmo en base a del límite, ¿no? Lo que hemos utilizado en la anterior, ¿no? No le dije, mire, podemos cambiar, ¿ve? Podemos cambiar, ¿ve? ¿Sí? Y ahí está, ¿ve? ¿No? Logaritmo, ¿ve? Logaritmo del límite de f de x, ¿ve? Y o sea, va a ser logaritmo de l, ¿no? Entonces, propiedades, por ejemplo, por aquí, el límite de cuando x tiende a del logaritmo de, ¿no? Logaritmo natural de x, el logaritmo natural de a, ¿ve? Y aquí también a una propiedad más, ¿no? Este aquí, mire. Límite, ¿ve? El límite cuando x tiende a 0 de logaritmo de 1 más x sobre x, mire, ¿ve? Esto es 1, ¿ve? ¿Sí? Entonces, esto de aquí, ¿ve? Siempre hay que verlo de esa manera, ¿ve? ¿No? Entonces, o si no, o bueno, ¿cómo lo demostramos que es 1? Pues fácil, ¿no? De aquí, ¿ve? Igual que el anterior, ¿ve? ¿No? Entonces, de aquí, ¿ve? Si gusta lo hagamos rapidito, miren, el límite cuando x tiende, por ejemplo, a 0, ¿ve? De 1 sobre x por logaritmo de 1 más x, ¿sí? Y esto podría ser, ¿ve? Este 1 sobre x entra dentro o ingresa dentro del logaritmo, ¿ve? ¿Sí? Entonces va a ser límite cuando x tiende a 0, ¿ve? Del logaritmo de 1 más x, ¿ve? Elevado a la 1 sobre x, ¿no? Y este cambio, ¿ve? ¿No? El límite con logaritmo cambia, entonces el logaritmo, ¿ve? Por aquí, ¿ve? Del límite, ¿no? Límite cuando x tiende a 0, ¿ve? De 1 más x elevado a la 1 sobre x. Y esto es por propiedad, ¿ve? Si reemplazo 0 va a quedar 1 elevado a la 1 elevado al infinito, también lo puedo hacer, ¿ve? Pero también esta es una propiedad de los límites exponenciales, ¿no? Esto, ¿no? Valdría e. Entonces queda aquí, ¿ve? Logaritmo natural de e. Y esto es 1. ¿Ve? ¿Está bien? Entonces, eso, ¿no? Eso demuestra entonces esta propiedad de acá. Entonces, siempre cuando tengan el límite, cuando x tiende a 0 del logaritmo de 1 más x sobre x, ¿no? Eso va a ser siempre 1. ¿Está correcto? Entonces, cuando trabajo con logaritmos, ¿no? La propiedad que me ayuda es este teorema, ¿no? Sacar el logaritmo fuera y ingresar el logaritmo. Ingresar el límite, ¿sí? Es lo que podría por ahí ayudar. ¿Está bien? Hola. ¿Sí, muchachos? Hola, hola. Y bueno, por aquí entonces hay un ejercicio propuesto, mire, ve, ¿sí? Y con su respuesta por ahí que puedan hacer. ¿Ya? A ver, entonces vamos por aquí, ¿no? Vamos viendo por si ve funciones continuas y discontinuas. A ver, ¿ya? Eh, mire, ve, para ver, por ejemplo, por aquí lo que son funciones continuas,
Entonces vamos a poner aquí, ¿verdad? Funciones continuas. ¿Ya? Entonces, funciones continuas. Entonces, mire, yo voy a poner por aquí dos gráficas. X y Y. Por aquí, una otra. X y Y. ¿Ya? A ver, entonces, mire, ve. Yo voy a poner, por ejemplo, por aquí, ve, una función. Así. Y por aquí, esta sería la, ¿no? Esta sería una primera función. ¿Ya? ¿Ya? Y voy a poner que, por ejemplo, aquí este es A y aquí no sé, este es C y D. ¿Sí? Y voy a poner, por ejemplo, por aquí otra función aquí. Está. Esta es una función F. ¿No? Y aquí, por ejemplo, estaría la misma. Aquí está. Entonces aquí sería, por ejemplo, A. Y este sería D, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, obviamente aquí esto está en un intervalo, ¿sí? Está en un intervalo. ¿Sí? En ese intervalo, ¿sí? Entonces, este tiene intervalo. Entonces, aquí también. Ya está. Estamos en ese intervalo, ¿ya? Entonces, este va a ser mi intervalo I. Entonces, voy a decir, mira, mi intervalo va a ocurrir, o sea, este va a ser mi intervalo I. ¿Ya? Y este aquí también sería mi intervalo, ¿ve? Intervalo I. Listo, a ver. Entonces, de los dos gráficos ahí, ¿cuál de ellas es una función continua? ¿Qué me dicen? De acuerdo a su concepción de ustedes, ¿no? La de la derecha. La de la derecha, ¿sí? A ver, Sí, ¿el resto qué dice? ¿Sí? derecha, derecha. ¿Sí? De la derecha, ¿no? ¿Por qué? A ver, ya está. Perfecto, es una función continua. ¿Cuál es su característica? A ver, ¿o por qué es que eligieron la de la derecha? ¿Por qué no eligieron la de la izquierda? En la Porque izquierda hay un valor que no. ¿Cómo? O sea, en la izquierda hay como un punto vacío. ¿Un punto negativo? Bueno, vacío, vacío. Como que no sigue pues, la, Ya. la curva. Listo, a ver, ya lo pinté entonces. Ah, pucha. ¿Sigue siendo todavía la derecha o de la izquierda también? ¿Mm? derecha. Derecha todavía, ¿sí? Que no comparten, o sea, ¿Mm? la función de abajo, en la primera, ¿Ya? la función de abajo agarra el punto, pero el de arriba no, y como que no comparte. ¿Me Ujú. hago entender? Y eso, no intersectan, ¿no? Claro, ¿sí? Entonces, mire, por eso, compañeros, más o menos tienen la idea, ¿no? O una función continua, imaginemos que es como si fuera una carrera continua, perdón, una carretera continua o un camino continuo, por ejemplo. Cuando usted, por ejemplo, dice que está un camino continuo, una carretera es continua, ¿no? Cuando no hay cortes, no hay saltos, no hay nada, es continuo, ¿no? Digamos, que usted pone un móvil aquí y el móvil va a ir caminando, ¿no? Y va a llegar hasta aquí, hasta su destino. En cambio, para este caso, mira, usted colocar un móvil aquí, viene un móvil por aquí, ve, y de aquí
¿no? Y aquí el móvil me dirá, profesor, puede saltar el móvil, porque si de acá el móvil se deja caer, va a caer aquí, porque sí está bien. Pero si este fuera abierto, entonces el móvil ya se va aquí al menos, ¿no? Se va al infinito, no sé, ¿no? Pero aquí va a saltar, no, wow. Pero para eso, para saltar, no sé, no es continuo, pues, ¿no? No hay aquí una conexión entre este de aquí con este de aquí, no hay una conexión, ¿sí? Entonces no es continuo, ¿ya? Pero nosotros veamos matemáticamente, veamos a ver qué es lo que pasa cuando es continuo en este punto A. A ver, vamos a ver la continuidad en ese punto A. Ahí es el problema, ¿sí? Entonces vamos viendo. Primero, ¿cuánto es f de A? Aquí, ve, cuando es continuo. ¿Cuánto es f de A? D. Ah, ya, D, ya está. ¿Sí? Y aquí cuando es discontinuo, a ver. Voy a ponerte bien por aquí. Función continua. Función discontinua o no continua. Ya está. ¿Sí? Ya está, a ver. Entonces también aquí vean. ¿Cuánto es f de A? Hola. ¿Cuánto es f de A? C y D. No. ¿Dónde está Solo, cerrado? solo C. Ujú. Sí, ¿no? O sea, aquí esto existe. Y también este aquí existe. Si hubiera sido el caso que esto aquí estaba abierto, entonces aquí f de A no existe. ¿Sí? Porque si este fuera aquí abierto, como lo puse primero, entonces f de A no existía, ¿no? No había, no estaba definido, pues, porque los dos eran abiertos. ¿Sí? Listo, a ver. Segundo, a ver. ¿Cuánto será el límite cuando x tiende a A de f de x? A ver, más fácil aquí. ¿Cuánto sería? Si tiende por la derecha, ¿ah? ¿Cuánto sería su límite? ¿Hola? C. C. ¿Y si tiende por la izquierda? D. D. ¿Cuánto es el límite aquí? No existe. No No existe. existe. No existe, ¿ya? Entonces acá ve, no existe. ¿Sí? En cambio, aquí ve, cuando es continua, ve, límite cuando x tiende a A de f de x, ¿cuánto será eso? ¿Existe o no existe? Sí existe, es D. Existe, es D. Ya está. D. Existe también. ¿Sí? Ya está. Existe. ¿Sí? Y obviamente aquí ve 3. El tercer, vamos a decir, ve que 1. Esto es igual a 2b. ¿Sí? Mire, usted ve que es D y es DB. Existen. Primer caso existe, segundo caso existe. Y la tercera es que sean iguales. ¿Sí? Entonces ahí es continua en ese punto. Continua en X es igual a A. Pero en cambio aquí ve, es discontinua, ¿ve? ¿Por qué? El tercer paso ve 1 es diferente de 2. ¿Sí? Entonces, puede ser que no existe límite, puede ser que el límite, que el límite exista, pero sea diferente de aquí B, diferente aquí B de, diferente de f de A, ¿sí? ¿Cómo? Pues sí, mira, ve, puede ser esto, ve. Podría poner aquí B, X
Y acá Y. Podría ponerlo, no sé, así. Mira, ¿ve? Podría colocar aquí, ve, X es igual a aquí. ¿Ya? Pero justamente aquí le voy a poner un hueco. Ahí. ¿Ya? Y aquí voy a poner que esto sea D. Y aquí está. Y por ejemplo, voy a poner que este punto aquí, ¿ve? Este está. Y aquí sea C. Así. ¿Ya? Entonces, mire, ve. Esta función de aquí no es continua también porque aquí, mire, hay un hueco, ¿ve? ¿Sí? Hay un hueco, entonces, ¿qué observo? Primero, mire, ¿cuánto es f de A? C. C, ¿no? C, ¿ve? ¿Dónde está, ¿no? Pintado, ¿ve? F de A es C. Segundo, ¿cuánto es el límite de f de x, ¿ve? Cuando x tiende a A? D. D, ¿no? Porque por la izquierda es D, ¿ve? Y por la derecha también es D. Ahí está, ¿ve? Y tercero, mira, ¿ve? ¿Sí? 1 es diferente de 2. ¿Sí? Entonces, por eso que esa función, ¿ve? Esa función no es continua. ¿Ve? En cambio, cuando es continua, coincide, mire. Cuando es continua, ¿ve? Coincide, ¿ve? Justamente 1 con 2 coincide. ¿Ve? ¿Existen ambos? Sí, coinciden. Mucho más, pues, ¿no? Es que tal vez uno ve el límite no exista, o también puede ser que no exista también f de c, entonces ya esa función no es continua, ¿no? Si no existe f de c. Entonces, para la continuidad es lo que vamos a ver, ¿sí? Es lo que dice, ¿no? Intuitivamente una función continua es aquella cuya gráfica no presenta saltos ni huecos, ¿ve? ¿No? Por decía, ¿ve? Entonces, estas funciones por aquí, ¿ve? No son continuas porque esta tiene un hueco aquí, ¿ve? F no está definida en x es igual a x0, ¿ve? ¿No? Porque tiene un hueco. Aquí, ¿ve? Aquí es el caso que acabamos de hacer, ¿ve? El límite de f de x existe, ¿ve? Y es L, ¿sí? Pero f de x sub 0, ¿ve? F de x sub 0, esto es otro valor, ¿no? Entonces ahí está, ¿ve? Son diferentes. Son diferentes los límites con el f de x 0. O es el caso que por acá les puse, ¿ve? ¿No? Entonces una más arriba que la otra. Entonces el límite aquí, ¿ve? No existe, entonces por lo tanto no es continuo. ¿Ya? Porque hay saltos y hay huecos, ¿ve? Entonces, no. Esas funciones no son continuas. Entonces es continua aquella que no es de ese tipo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en una función continua? Ve, una función f es continua en el punto x sub 0 si cumple esto. Ve, f de x sub 0 está definida, el límite de f de x, cuando x tiene x sub 0 existe, ¿no? Y es obviamente un número real. Y 3, ve, que justamente 1 es igual a 2, ve. El límite de f de x cuando x tiene x sub 0 es igual a f de x sub 0, ¿sí? Entonces, ve, 1 es igual a 2. Entonces, ¿no? Es lo que tengo que ver para que una función sea continua, ve. ¿Está correcto? Hola, hola, hola. ¿Sí, muchachos? Hola. Hola, ¿quedó claro, por favor? Sí, ¿Cuándo tengo profe. que continua? Listo, entonces es lo que yo tengo que verificar, ¿ve? Cuando una función es, para que una función sea continua. Entonces me dice aquí, ¿ve? ¿Sí? Vamos a ver acá, entonces, del ejemplo, entonces, de acuerdo a mi definición, entonces me dice esto, ¿ve? ¿Sí? Ahora sí, ¿ve? Ahí está, directo, ¿ve? Me dice. Analice la continuidad en x0 es igual a 3 de la función de esta función. Entonces me dice, ¿esa función será continua o no será continua? Entonces vamos a ver solución. ¿Qué debo verificar primero? ¿Cuál será mi primera condición? ¿Cuál era? Coger un F de Ya tengo, ve. Solución. X sub 0 es igual a 3 o A es igual a 3. Entonces, ¿en dónde debo analizar primero? en F de 3. Ya está. Primero, entonces f de 3. ¿Cuánto es f de 3? ¿Existe o no existe? ¿Cuánto es f de 3? 12. 12. Ya 12. está. Entonces existe, ¿sí? Existe.
Ya está. Sí existe. Segundo, ¿qué voy a hacer? El límite cuando x tiende a 3 de f de x. ¿Cuánto será? Tiene que ser igual a 2 para que exista. Claro, tiene que ser igual a 12. Pero ¿cuánto es el límite? Pues a ver, calculemos el límite. ¿Cuánto sería? Ah, como aquí ve, como digo, mira, ve, para x mayores que 3b, es una regla de correspondencia, y para x menores que 3 es otra regla de correspondencia. Entonces tengo que ver los límites laterales. Entonces voy a ver acá, límite b, cuando x tiende a 3 por la derecha de f de x, ve. Y esto será igual al límite b, cuando x tiende a 3 por la derecha. ¿Cuánto es f de x para x cuando x tiende a 3 por la derecha? A ver, ¿cuánto X es? cubo menos 15. Ya X está, cubo menos 15. x cubo menos 15. ¿Sí? ¿Y cuánto es el límite entonces? A ver, 12. 12. Ya está. Y ahora sí ve el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x. Será entonces límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. ¿Cuál es su regla de correspondencia? Cuando x tiende a 3 por la izquierda. ¿Cuál es su regla de correspondencia? 2x más 6. 2x más 6, ¿no? ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto es el límite? 12. 12 también, ¿no? Entonces, de estos dos límites, entonces yo concluyo que el límite, ¿sí? Este límite de aquí, ¿cuánto es? 12. Perfecto. Entonces ahora sí ve, digo, el tercer paso es que, ahora sí ve, 1 es igual a 2. ¿Sí? Correcto. Entonces, si cumplió esos dos, ¿qué puedo afirmar? Por lo tanto, f, ¿qué es? Es continua en x igual a 3. ¿Sí? Ahí está. Entonces, por lo tanto, concluí que f es continua igual a 3. Pero debo verificar esas tres cosas, ¿no? Hola. ¿Sí? Hola, hola. ¿Correcto, por favor? Tipi. ¿Sí, muchachos? Listo. Entonces, mire, lo que tendría, ¿ve? Si es continua. La de acá, ¿ve? También, ¿ve? Mire, ¿ve? También, mire, tendríamos que ver aquí, ¿ve? O bueno, si usted analicémoslo, ¿ve? Ahí está. ¿Sí? Entonces, mire, ¿ve? Verifique que la siguiente función es continua en x es igual a 2. Entonces, vamos a ver. Solución, mire, ¿ve? Entonces, primero, tendríamos que ver aquí, ¿ve? Primero, ¿cuánto es f? O bueno, tengo que x sub 0 es igual a 2. Entonces, vamos a ver, ¿cuánto sería f de 2? ¿Cuánto es f de 2? 3. 3. Ya está. ¿Sí? Segundo, ver. El límite, ¿ve? Cuando x tiende a 2, ¿sí? De f de x. ¿A qué será igual? X tiende a 2, entonces digo, mira, o sea, para x diferente de 2, ¿sí? X tiende a 2, o sea, x diferente de 2. ¿Cuál es x diferente de 2? Esta expresión de acá. Entonces sería límite cuando x tiende a 2. ¿De quién? De x al cuadrado menos x menos 2. Aquí no hay para x mayores que 2, ni hay para x menores que 2. Regla de correspondencia, es una sola, ¿ve? Para x mayores que 2 y para x menores que 2 es una sola regla de correspondencia, por eso entonces directo reemplazo acá. Ya no necesito ver los límites laterales, ¿sí? Porque lo van a ser iguales, ¿no? Porque la regla de correspondencia es la misma. Entonces, calculando este límite, ¿cómo calculo ese límite? 3. Factorizo x menos 2. Ya está. ¿Cuánto va a quedar entonces? X menos 2 por x más 1. Entonces va a quedar aquí solamente x más 1, ¿no? ¿Y eso cuánto le da? 3. Listo. Entonces ahora sí ve. Entonces tercero, vamos a ir, ve. Tercero, entonces vamos a ir, ve que 1, esto es igual a 2. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, f es continua en
X es igual a 2. ¿Sí? Entonces lo que, ¿no? Lo que veo por acá, con el 100. ¿Ya? Entonces, perfecto, ese entonces es en cuanto a una función que es discontinua. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, ¿no? ¿No? Cuando una función es discontinua. A ver, un momentito, por favor. Ya está, a ver. Entonces, hola, hola muchachos, disculpen la interrupción, por favor. Hola. Bien, a ver, entonces le decía, miren, vamos a ver cuándo una función es discontinua. ¿Sí? Obviamente que ya vimos cuándo es discontinua, ¿no? Cuando tiene huecos, cuando tiene, ¿no? Saltos, entonces ahí es discontinua. Entonces, ¿qué decimos? Una función, dice, no es continua en un punto X o 0. Una función que no es continua en un punto X o 0 se dice que es discontinua. Ok, en dicho punto, ¿no? En la gráfica de una función dice que es discontinua en el punto x0, se puede observar ¿ve? Un salto o un hueco, precisamente en ese punto x0. Entonces, ¿qué tipo de discontinuidad tengo? Y ojo aquí, por favor, muchachos, mire, ¿ve? Ojo, por favor, ¿qué tipos de discontinuidad tengo? Tengo discontinuidad removible y tengo discontinuidad esencial. Tengo dos tipos de discontinuidades, ¿no? Entonces, vamos viendo, ¿ve? La discontinuidad removible o la discontinuidad evitable. Son sinónimos, discontinuidad evitable o discontinuidad removible. ¿Qué pasa con ella? ¿Sí? ¿Cuándo sucede o cuándo digo que yo tengo una discontinuidad removible? ¿Sí? Entonces, yo voy a decir que tengo una discontinuidad removible cuando existe este límite, ¿ve? Cuando existe el límite, ¿ve? O sea, 2 existe, ¿sí? 2 existe, pero puede ser que f de a no exista, ¿ve? O simplemente, no existe f de x0 o f de x, ¿no? O existe f de x0, dice, pero no es, ¿no? Pero no es igual al límite. O sea, puede ser que uno no exista o si no aquí ve, el caso B es que uno sea diferente de 2. ¿Ya? Existan ambos, pero sean diferentes. Entonces ahí yo voy a decir que tengo una discontinuidad removible, ¿sí? O evitable. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ese va a ser mi caso, ¿ya? Y obviamente, la discontinuidad esencial es el otro caso, ¿no? Cuando no existe, ¿sí? La discontinuidad esencial es el otro caso, ¿no? ¿No? La discontinuidad esencial o inevitable, ¿ve? Se da cuando el límite no existe, ¿ve? ¿Y cuándo voy a decir que ese límite no existe? Bueno, voy a decir que no, los límites laterales existen, pero no son iguales. Eso sería, ¿ve? ¿No? Un caso, ¿ve? Cuando los límites laterales existen, pero no son iguales, sería una discontinuidad inevitable o esencial de primera especie, ¿ve? O alguno de los límites laterales no existe, simplemente no existe. Puede ser más infinito, menos infinito, entonces, ¿no? Los límites laterales no existen, obviamente hace que el límite general no exista. Uno de ellos no existe, entonces sería una discontinuidad de segunda especie. ¿Está bien? Entonces estamos en ese caso. ¿Sí? ¿No? Entonces eso es lo que vamos a tener por aquí, ¿ve? ¿No? Entonces aquí, ¿ve? El límite acá no existe, mire, ¿ve? Tanto, ¿ve? Son diferentes, ¿ve? Entonces el límite no existe, entonces discontinuidad esencial. Y removible, ¿ve? Removible justamente es aquí, ¿ve? ¿No? Cuando, como les decía, ¿ve? El límite existe, pero no es igual al FDA.
¿sí? O el f de menos 3 en este caso. Entonces sería removible. ¿Sí? Entonces, vamos viendo que, mire, vamos viendo aquí, ¿ve? Esto. Va viendo este ejemplo, entonces por aquí, a ver. Ahí está, ¿sí? Entonces me dice, determine el tipo de discontinuidad de la función, dice, ¿sí? ¿no? Discontinuidad de la función f en x sub 0 es igual a menos 1, ¿ya? A ver, entonces, vamos a trabajar igualito, ¿sí? Vamos a trabajar igualito como si quisiera determinar la continuidad, entonces vamos a hacer 1. ¿Cuánto sería entonces, ve? O bueno, tengo mi x sub 0, este es igual a menos 1. Entonces, ¿cuánto sería f de menos 1? A ver, hola muchachos, ¿cuánto sería f de menos 1? Hola, hola. X cuadrado. Mm, mm. El valor. Ya, 1. 1, 2. ¿Sí? ¿Cuánto sería El límite, ¿no? el límite, no? Cuando x tiende, en este caso, ¿ve? Cuando x tiende a menos 1 de f de x. ¿Cuánto les da? Entonces, cuando he tenido a menos 1, entonces digo, para x mayores que menos 1, hay una regla de correspondencia, y para x menores que menos 1, hay otra regla de correspondencia. Entonces digo, me toca ver los límites laterales. Límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de f de x, ¿a qué será igual? Menos 1 por la izquierda. A menos 1, ¿sí? Menos 1 por la derecha. ¿Cuánto es la regla de correspondencia cuando x tiende a menos 1 por la derecha? ¿Cuánto es? 1 menos valor absoluto de X. No, menos 1 por la derecha. ¿Cuánto es? Su regla de Ah, ya, correspondencia. X cuadrado. X cuadrado. Si reemplazo, ¿cuánto va a salir ese límite? 0. ¿0? Ah, no, 1. 1, ¿sí? Ya está, ahora sí ve. Límite cuando x tiende a menos 1, pero por la izquierda de f de x. Y esto será igual al límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. ¿Cuánto es su regla de correspondencia? Para x menores que menos 1, sería entonces b 1 menos valor absoluto de x. ¿Cuánto dio ahí? Si reemplazo, ¿cuánto les va a dar? Ahí sí 0. 0, ¿no? Entonces, ¿qué concluye de aquí de esos dos, b? No existe. Sí. No existe límite. Ya está. No existe límite, por lo tanto, entonces la función es continua, ¿no? Obviamente aquí ve. Si ubicamos, entonces aquí ve. El 3 también, si gusta, ve. 1 es diferente de 2. Ya está. Entonces la función es continua. Luego vamos a ir, ve. Luego f es discontinua o tiene discontinuidad. ¿Qué tipo de discontinuidad tiene entonces? Ese era el esencial. ¿Sí? Esencial, evitable o no evitable. Obviamente, si gusta, vamos aquí, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Tenemos la evitable o removible, es cuando el límite existe, ¿ve? Pero no existe f de a, o si no, f de a existe, o no existe f de x0, o f de x0 existe, pero es diferente al valor del límite. Entonces es evitable o removible, ¿no? O la esencial, como dice su compañero. La esencial B o inevitable es cuando el límite no existe y puede suceder, dice que los límites laterales existen, pero no son iguales, o los límites laterales no existen, simplemente. ¿En cuál estoy? ¿Primera especie o segunda especie? Entonces, como dice compañero, tiene una discontinuidad esencial de primera especie y segunda especie. ¿Qué dicen? ¿Hola? Primero, ¿no? ¿Mm? Primera, ¿no? Porque los límites Primera laterales sí especie. existen, me dice. Ahí está, ve. Los límites laterales Sí. existen, ves 1 y 0. Tienen una discontinuidad esencial de
primera especie. Ya está. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿ve? Los límites laterales existen, ¿ve? Pero son diferentes. Si uno de ellos acá fuera más infinito, entonces, o no existiera, entonces digo que tiene una discontinuidad esencial de segunda especie. ¿Está correcto? Hola. Hola, hola. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Ya está, ¿no? Entonces, es lo que vamos bien. ¿Sí? ¿No? Por aquí ve, hay otros, ¿no? Otros ejemplos que puedes revisar por aquí. Entonces, vamos viendo, mira. Funciones continuas en un intervalo, dice. Una función f es continua en un intervalo abierto si es continua en todos los, ¿no? Todos los números, todos los puntos del intervalo. Entonces, yo voy a decir que una función es continua en ese intervalo. Una función f es continua a la derecha de un número a si pasas, ¿no? Si cumple todo eso. El límite de f de x cuando x tiende a por la derecha es igual a f de a. O sea, hago todo el análisis de 1, 2 y 3, pero solamente cuando x tiende a por la derecha. Si pasa eso, entonces continúa por la derecha. Y continúa por la izquierda también, cuando x tiende a b, por la izquierda b, de f de x, ¿no? Es igual a f de b. O sea, es continua b, pero solamente cuando hago el límite, cuando tiende a b por la izquierda. ¿Sí? O sea, hago los pasos 1, 2 y 3, pero solamente haciendo tender a b por la izquierda. Si cumples los 3 pasos, entonces es continua a la izquierda. Yo diré que una función f es continua en un intervalo cerrado a b, si es continua en todos los intervalos, ¿no? En todos los números del intervalo abierto y cumple la definición 2. O sea, es continua por la derecha en a y continua por la izquierda en b. ¿Sí? Ahí voy a decir que una función es continua en el intervalo cerrado. ¿Verdad? Muy bien. ¿Y qué me trae la continuidad por aquí, ve? ¿Qué propiedades tengo con la continuidad? Bueno, tengo que ver si f y g son continuos en A, y si c es una constante, b, c es un número, entonces se cumple que el álgebra de funciones también es continua, miren. O sea, la suma de funciones continuas es continua, la diferencia de funciones continua también es continua, la multiplicación de dos funciones continuas también es continua, la multiplicación de una función por un número, ¿ven? C es un número, ¿sí? También es continua, la división también es continua en el punto A siempre y cuando g de A sea diferente de 0, ¿no? Entonces también va a ser continua ahí, ¿sí? La división también es continua siempre y cuando que el g de A no sea 0, ¿no? Para que pueda existir la división. ¿Sí? Entonces va a cumplir esas continuidades. ¿Ya? Por aquí una proporción dice, todo polinomio es continuo en su dominio, es decir, es continuo en los reales. ¿Sí? Entonces, por aquí ya me está dando un mensaje. Si yo tengo una función que es un polinomio, entonces ¿no? Es continuo en en todo el dominio del polinomio. ¿Sí? Entonces ahí pierdo cuidado en buscar la continuidad de esa función. Si es un polinomio, entonces simplemente es continuo en todos los reales. ¿Ya? O continuo en todo su dominio del polinomio. Y por acá otro, ve, la función racional dice es continuo en su dominio. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, mira, ve, ¿qué tal si digo aquí, ve? Si f de x, ve, si f de x, por ejemplo, es x sobre x al cuadrado menos 9. Entonces, esa función es continua ¿en dónde? ¿En dónde es continua esa función? ¿Qué dicen? A ver. Completemos ahí, a ver. Si f de x es x sobre x al cuadrado menos 9, f es continua ¿en dónde? Hola. Hola, muchachos. A ver, lea ahí, por ejemplo, la proposición, la parte 2, ¿qué dice?
A ver, hola. Hola, En hola, X, muchachos. ¿Ah? F es continua en X. En X, ¿no? Pero ¿en qué intervalo? ¿En qué intervalo? A ver. Reales. ¿Dónde? En los ¿Dónde está? reales más menos 9. Más menos 3. En los reales más menos 3. ¿Cómo, cómo? Menos más menos. Ah, exacto. Esta función aquí es continua en los reales, excepto en dónde? Más menos 3. Más menos 3. Ahí esa función, ve, esta función es continua en todos los reales, excepto en esos, pero no. O sea, esa función es discontinua, ve. Esa función es discontinua en 3 y en menos 3, ¿sí? Pero si yo tuviera esta función, ve, o mejor dicho, si f de x aquí, ve, es igual, por ejemplo, a x a la cuarta más 5x al cubo más 2x más raíz de 2, por ejemplo, f es continuo ¿en dónde? Los reales. En los reales, ¿sí? ¿Por qué, mi estimado? ¿Por qué es continuo en los reales? Está bien la respuesta, pero ¿por qué? Solamente necesito saber por qué. Hola. Hola, hola. ¿Mm? ¿Por qué será continua? A ver. En los reales. Es correcto, la respuesta de su compañero que ha dicho es correcto, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque la función es ¿qué es? Un polinomio. Es un polinomio, pues sí. Es un polinomio, ¿ve? Porque la función es un polinomio, entonces es continuo en todos los reales. ¿Ya? Es lo que me dice es esa proposición, mire, esa proposición me da esos mensajes, ¿ve? ¿Sí? Esa proposición me da un mensaje que ya puedo saber dónde una función es continua, ¿no? ¿O no? El teorema 2, ¿ve? Mire, ¿ve? ¿Qué me dice el teorema 2, ve? Me dice, ve, si G fuera continuo en A y F fuera continua en G de A, entonces la compuesta también es continua, ¿sí? Entonces aquí ve, también es continua en A. ¿Ve? Entonces F compuesta con G en X sería F de G de X es continua en A. Siempre y cuando G es continuo en A, ¿ve? G es continuo en A y F es continua en G de A, ¿sí? Entonces, la composición, todo lo que por acá me dice, ve, la composición de funciones continuas también es continua, ¿sí? También es continua. Y aquí hay otro que me va a ayudar, mire, ve, acá no, me va a ayudar en general, ve, ¿no? Acá me dice, ve, si f es continua, mire, ve, si f es continua en B y el límite de g de x cuando x tiende a existe, ¿sí? Y es B. Entonces, mire, ¿qué me dice aquí, ve? El límite, ve, ¿qué me está diciendo, ve? El límite cuando x tiende a, ¿sí? Cuando x tiende a de f de g de x es igual a f de b. Es decir, me dice, ve, es decir, ve, pasa esto aquí, mire. Es decir, pasa que el límite b, cuando x tiende a de f de g de x, ve, es como si yo pudiera intercambiar, ve, tal como he hecho con el logaritmo, ve, como decía, ve. El f lo intercambio con el logaritmo, pues, por ser f continua, puedo intercambiar con el límite, perdón, ¿sí? F por ser continua, lo intercambio con el límite, b va a ser f del límite de g de x cuando x tiende a. Pero ese pasa siempre y cuando aquí ve el f sea continua. F es continua, dice. F es continua, ¿sí? Entonces, si F es continuo, entonces puedo hacer ese intercambio ahí, miren, muchachos, ¿sí? Se puede hacer ese intercambio, ¿ve? Intercambio la función con el límite, ¿ya? Siempre y cuando el F sea continua. En ¿no? Los ejemplos anteriores de límite de logaritmos, había la misma propiedad, le decía yo puedo cambiar el límite con el logaritmo,
pues que pues el logaritmo es continuo, pues, ¿no? El logaritmo es continuo, por eso se puede intercambiar. ¿Ya? Bien, a ver, entonces, mire, vamos a analizar, por ejemplo, este tipo acá de límites, mire, ¿ya? Entonces ya podría llegar, ¿ve? A analizar ese tipo de límite acá. ¿Ve? Entonces, y aquí vamos a hacer, ¿no? Vamos a ver acá. Ejemplo, ¿sí? O bueno, ya está el ejemplo. La solución sería aquí, ¿ve? Solución. Determine L, dice, que es igual al límite, cuando X tiende a 1, de arco seno de esta expresión. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí, ¿ve? L sería igual aquí al límite, cuando X tiende a 1, ¿sí? De aquí ve de arco seno de 1 menos raíz de X sobre 1 menos X. ¿Ya? Entonces, por qué cómo lo podemos sacar aquí? Como el arco seno, ¿sí? El arco seno es continuo, ¿sí? El arco seno es continuo, entonces, mire, podemos intercambiar aquí, ¿ve? ¿Sí? Podemos intercambiar, ¿ve? ¿No? El límite con el arco seno. Entonces, va a ser aquí, ¿ve? Arco seno, ¿sí? ¿De quién? Del límite, ¿ve? Límite cuando X tiende a 1, de esta expresión de acá, ¿ve? ¿Sí? De 1 menos raíz de X, 1 menos X. ¿Ya? ¿Por qué? Con dije, pues aquí el arco seno es continuo, ¿sí? El arco seno es continuo ¿no? En el valor de este límite, ¿ya? El valor de ese límite, el arco seno es continuo. Entonces lo vamos a cambiar, ¿ve? Entonces por eso cambiamos el límite con el arco seno. Ahora sí, entonces, ¿cuál va a ser? Ahora sí va a ser arco seno. ¿Y este límite cuánto vale? A ver, hola. ¿Cuánto vale ese límite? A ver, hola, ¿qué hago ahí para calcular ese límite que está ahí entre paréntesis? Hola, hola. ¿Qué puedo hacer? A ver. -2 sale. ¿Cuánto? ¿-2? No, a ver, ¿cómo calculo ese límite? Si reemplazo 1, va a ser 1 entre 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0. Entonces va a ser 1 menos X. ¿Y aquí por quién debo multiplicar? Hola. ¿Por qué multiplico ahí? Diferencia. Sale, sí, tu conjugada. Ajá. Sale 2. Sale 2, saldrá. A ver. No, 1. Un medio. O sea, ¿No? Exacto. Y esto va a ser entonces, ¿ve? Va a ser arco seno de límite cuando X tiende a 1, ¿sí? Arriba va a quedar entonces 1 menos X, 1 menos X, ¿no? Va a quedar 1 menos X, con 1 menos X se va a ir, entonces va a quedar 1 sobre 1 más raíz de X. Si reemplazaría, ¿cuánto quedaría? Un medio. ¿Y esto cuánto es? ¿Mm?
pi medios o 3 pi medios, o menos pi medios. Entonces aquí venía el cambio con el eje B. Podemos cambiar eso porque el arco seno es continuo en, ¿no? Es continuo en un medio. Es igual a un medio. ¿Cuánto es aquí, B? Arco seno de un medio. ¿Cuánto es? 30. ¿Y cuánto? ¿De qué ángulo? ¿De qué ángulo su seno es un medio? ¿Mm? 30. Bisextos. 30. Entonces sería bisextos, ¿no? Bisextos. Ya está. ¿Sí? Listo. Entonces, mire, ve, eso puedo ver, eso gano con la continuidad, ve. Yo puedo calcular el límite, aquí ve algunas expresiones, ve, ¿no? La función de algunas expresiones, ¿sí? Siempre y cuando, obviamente, el arco seno, o bueno, la función sea continua en el límite de la expresión que está dentro, ¿sí? Es lo que me dice. Por eso decía aquí, pues, el arco seno de x es continuo en x es igual a un medio, ¿ah? Por eso lo cambié. Por eso puede cambiar eso y llega a eso. ¿Está correcto? Hola, hola muchachos, ¿sí? ¿Todo bien, por favor? ¿Ya? Entonces ahí está, ¿no? Bien, entonces por aquí también revisen, por favor, por acá, ¿ve? ¿No? Y acá hay un ejercicio más propuestos, ¿sí? Entonces, pero por aquí estamos en la hora. A ver.